All right, everybody, we're going to get started today. Thank you so much for your patience while we figured out the tech issues. We are all ready to go now. So thank you for joining us for our Vote, Our Power Community Assembly. My name is Levi, and I'm a volunteer with United Neighbors of the 35th Ward. We are going to be interpreting today's event, so I'm just going to make sure that our interpreter, Weber, is available. You there, Weber? Sí, buenas tardes a todos. Como dijo Levi, bueno, Levi, esto es lo que dijo, mi nombre es Weber, bueno, pero yo voy a estar hablando en primera persona por ser un intérprete. Así que buenas tardes, mi nombre es Levi, soy un voluntario con la organización Vecinos Unidos del Distrito 35 y quiero darles la bienvenida a este evento. Gracias por acompañarnos hoy día. If you are not familiar with United Neighbors of the 35th Ward, we are a neighbor-led group working to hold local elected officials accountable to our neighbors and not to powerful special interests. As we're adapting to COVID recently, we're taking on 2 monthly projects, which both share the same theme of the month. Si todavía no nos conocen mucho, Vecinos Unidos del Distrito 35, somos un grupo liderado por vecinos que trabajamos para mantener responsables a nuestros oficiales electos y no a los intereses especiales. Y ahora, para adaptarnos a COVID-19, nos hemos encargado de hacer 2 proyectos mensuales que, por cierto, comparten el mismo tema este mes de septiembre. Last month, our Solidarity newsletter and community assembly were both on the topic of police in schools. This month, in anticipation of the November election, we are talking about the importance of voting. We know that voting alone will not solve the many problems we're facing, but it's one major way to demonstrate the power that our community has when we come together. El mes pasado, en nuestro boletín de solidaridad y durante la asamblea comunitaria, hablamos de la policía en las escuelas. Este mes vamos a hablar de la elección del 3 de noviembre y la importancia de votar. Sabemos que solamente votar no nos puede resolver los problemas que estamos viendo, pero una manera central de demostrar el poder que nuestra comunidad puede ejercer cuando estamos unidos. Today, we are eager to have the following guest speakers join us. First, we'll hear from 35th Ward Democratic Committeeman Anthony Joel Quesada, then Rita Smith of the West Side Chicago cluster of the Poor People's Campaign, and lastly, Cesario Moreno, who is a former intern with the 35th Ward office. They are each going to share their perspectives on why voting matters and how we can use it to develop power in our community. Hoy estamos agradecidos a los siguientes invitados por estar presentes en nuestra asamblea. Primero vamos a escuchar a Anthony Joel Quesada, el miembro del Comité de Partido Demócrata que representa a nosotros en el Distrito 35. Luego a Rita Smith de la organización Campaña de los Pobres de aquí en Chicago. Y finalmente Cesario Moreno, que hizo su práctica aquí con el Distrito 35. Cada uno nos va a compartir sus perspectivas sobre la importancia de votar y cómo podemos usar el voto para desarrollar poder en nuestras comunidades. After we hear from these speakers, we want to hear from you, the audience members. At the end of the community assembly, we will share a link for you to join us in the Zoom room that we're presenting from. You'll have 2 minutes to share your story on why voting matters to you. We hope that you'll join us and share some testimony when that time comes. Después de escuchar de estos invitados, vamos a querer escuchar de ustedes. Así que al final de la asamblea comunitaria vamos a compartirles un link para que se puedan unir a nuestro espacio Zoom. Y ustedes pueden tener unos minutos, 2 minutos idealmente, para compartir su historia sobre por qué es importante votar. Vamos a esperar que se unan con nosotros cuando llegue ese momento. Before we begin, we want to take some time to let you know that United Neighbors of the 35th Ward is an entirely volunteer-run organization. We rely on donations from the community to fund our website, printing, and fundraising for local progressive candidates, as well as a lot of other projects. There's a lot of work to do this fall in the community, but we need your support to do it. We hope you'll consider making a monthly donation by clicking the link that I'm about to share in the YouTube chat. Even $5 a month will help sustain our efforts. Queremos dejarles saber que Vecinos Unidos del Distrito 35 es una organización operada totalmente por voluntarios.
Nosotros dependemos de donaciones de la comunidad para financiar nuestra página web, impresión de materiales y recaudación de fondos para los candidatos progresistas que apoyamos a nivel local. Hay mucho trabajo por hacer durante este otoño y necesitaremos de su apoyo para hacerlo. Esperamos que consideren hacernos una donación mensual a través de este link que apareció ahora en el chat de YouTube. Incluso $5 por mes nos ayuda a sostener nuestros esfuerzos. With that, I'm going to pass it off to Anthony Joel Quesada. Y con eso vamos a darle la bienvenida a Anthony Joel Quesada. Hi, good afternoon, everyone. Can everyone hear me? Yes. Excellent. So as I was introduced, my name is Anthony Joel Quesada, and I'm a proud member of United Neighbors of the 35th Ward. I have been so for the past 4 years now. And I was recently elected as Democratic Committeeman of the 35th Ward earlier this March. So I actually wanted to share a brief story about why I got involved in politics and government. So I got involved in politics when I was about 18 because I wanted to make a difference in my community and for my family. Being the son of immigrants and not having a lot of money growing up, I saw my parents struggle and worry about not having enough money to pay for rent and bills. So I thought if I got involved with politics and government, I would be able to change the world around me and make things better. But my first experience in government and politics was very eye-opening and taught me something that we all know takes place: corruption and greed. I learned that my alderman at the time was taking thousands of dollars from developers so that he could get the zoning changes, or so that they could get the zoning changes that they wanted, while ignoring the residents who live in that area. That experience changed me forever. Ever since then, I believe deeply that our democracy is not for sale, and it is something that we need to fight for because it belongs to all of us and not just the rich and powerful. And we know that, corruption takes place on all levels of government, right? From the city and your alderman to your congressman to the senator and now even to the president. So right now, as our country faces an unprecedented amount of crises, from the COVID pandemic to wealth and income inequality and climate change and more, Donald Trump and the Republican Party are doing everything that they can to prevent poor and working class people, like the people in our communities, from voting in mass this election. They are trying to destroy our democracy and take away our voices. But we know that we cannot allow that to happen, and we must fight back to preserve our democracy. Our ability to vote is one way for us to make collective decision-making that benefits all of us. And it is a way for us to all collectively speak out and make things better for our community. So I really wanted to highlight that. Democracy is something that we should honestly preserve and fight for. It's something that changes our community. It impacts almost every single thing in our lives, from our homes to our jobs, and to our right, to have our own liberties. So we need to get involved, and we need to make sure that our friends and our family are taking part of this election. No matter who you vote for, we have to get involved. In my personal opinion, we need to get rid of Donald Trump because there's so much on the line right now. So I want to say a little bit of this in Spanish. Hola a todos, mi nombre es Anthony Joel Quesada, soy miembro de Vecinos Unidos del Distrito 35 y recientemente fue elegido miembro de la Comité Demócrata del Distrito 35. Me involucré en la política cuando tenía 18 años porque quería hacer una diferencia en mi comunidad y para mi familia. Siendo hijo de inmigrantes y sin tener mucho dinero a crecer, vi a mis padres luchar y preocuparse por no tener suficiente dinero para pagar la renta y las biles. Así que me involucré con la política y el gobierno y pensé que podría cambiar el mundo. Pero mi primera experiencia en el gobierno y la política me enseñó algo que todos sabemos que ocurre: corrupción y codicia. Me enteré de que mi concejal en ese momento estaba tomando miles de dólares de los desarrolladores para que podían obtener los cambios de zonificación que querían, mientras ignoraban a los residentes que vivían en esta área. Esto me cambió para siempre. Desde entonces creí profundamente
que nuestra democracia no se vende y es algo por lo que debemos luchar porque nos pertenece a todos, no solo a los ricos y poderosos. En este momento, mientras nuestro país enfrenta una cantidad sin precedentes de crisis, desde la pandemia de COVID hasta la desigualdad de ingresos y riqueza y el cambio climático y más. Donald Trump y el Partido Republicano están haciendo todo lo posible para evitar que la gente pobre y la clase trabajadora vota en masa en esta elección. Están tratando de destruir nuestra democracia y quitamos nuestras voces. No podemos permitir que eso suceda. Debemos luchar y preservar nuestra democracia. Gracias. And thank you. Thank you so much for your words, Anthony. We really appreciate hearing from your perspective as 35th Ward Democratic Committeeman. Next, we're going to hear from Rita Smith of the West Side Chicago cluster of the Poor People's Campaign. And Rita, just so you know, you can pause every paragraph or so. We have your remarks translated in Spanish, and someone will help share that portion for you. Yeah. Gracias, muchas gracias, Anthony, por tus palabras. Apreciamos mucho escuchar de ti, especialmente por ser nuestro oficial del Distrito 35 en el comité del Partido Demócrata. Así que ahora vamos a escuchar de Rita Smith de la campaña del lado oeste de Chicago, de la campaña para los pobres. Gracias, Rita. Go right ahead, Rita. Okay, I can start now. Okay, good evening. It is good and an honor to be here with you guys today. I'm a little nervous. I'm gonna share that with you, but I know that's gonna be okay. So first, I want to say thank you, UN 35, for allowing me to address you all this evening. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra y yo voy a estar interpretando para Rita Smith. Es un honor estar aquí esta noche y muchas gracias a Vecinos Unidos del Distrito 35 por permitirme hablar con todos ustedes esta noche. On behalf of the Illinois Poor People's Campaign, a national call for moral revival, I want to directly address the murder and ensuing injustice of Breonna Taylor and ask that you join with me in a moment of silence. En nombre de la campaña de los pobres de Illinois, una llamada nacional para el renacimiento moral, quiero abordar directamente el asesinato y la injusticia resultante de Breonna Taylor y pedirle que se une a mí en un momento de silencio. Okay, well, I wanted to say also, I won't keep saying Poor People's Campaign. I'll be saying PPC. So the PPC is a national call for moral revival that stands on 5 pillars. But I am going to focus on our second pillar, which addresses the importance of voting. Yo no voy a estar usando la campaña de pobres de Illinois todo el tiempo, voy a estar usando PPC. Entonces, el PPC tiene, se basa en 5 pilares, pero solo me voy a centrar en nuestro segundo pilar que aborda la importancia de votar. We rise not as left or right, Democrat or Republican, but as a moral fusion movement to build power, build moral activism, build voter participation, and we won't be silent anymore.
No nos levantamos como de izquierda o derecha, demócratas o republicanos, sino con un movimiento de fusión moral para construir poder, construir activismo moral, fomentar la participación de los votantes y ya no guardaremos silencio. Last week in North Carolina, out of the current absentee ballots, 83,000 have been thrown out. La semana pasada en Carolina del Norte, de las boletas ausentes actuales, 83 miles fueron descartadas con 56% demócratas, 29 no afiliados y 15% republicanos. We need to end racism, voter suppression. We also saw in Virginia voter intimidation of poor and low-income voters. Necesitamos poner fin a la represión racista de los votantes. También vimos en Virginia la intimidación de los votantes a los pobres y de bajos ingresos. Confederate flags and loud trucks reminded voters that the right to vote can come at a cost. We need to end this racist voter suppression. Las banderas confederatas y los ruidosos camiones recordaron a los votantes que el derecho al votar puede tener un costo. Tenemos que acabar con la represión racista de los votantes. We rise to lift the voices and faces of poor and low-income Americans and their moral allies with a new vision of love, justice, and truth. Nos levantamos para levantar la voz y los rostros de los estadounidenses pobres y de bajos ingresos y sus aliados morales con una nueva visión de amor, la justicia y la verdad para Estados Unidos que dice que la pobreza puede ser abolida y el cambio puede llegar. For America that says poverty can be abolished and change can come. Our PPC has done research that indicates that if just 5% of all poor and low wealth people vote, we can change the political landscape. Nuestra campaña ha realizado una investigación que indica que si solo logramos que vote el 5% de todas las personas pobres y de escasos recursos, podemos cambiar el panorama político. A couple of weeks ago, the PPC went to Warrensville, Illinois, which is a western suburb, where we did voter registration and census at a food depository. Hace unas semanas el PPC del lado oeste fue a registrar gente para votar y registrar la gente para el censo. Those that came was mostly Latina women. And we had a Spanish interpreter who was able to translate everything we needed to say to them to educate them about the importance of voter registration. La mayoría de la gente que salió fue mujeres latinas. Nosotros tuvimos alguien para interpretar la información y le dimos información sobre cómo votar y su poder en esta situación. What was good to find out, a lot of them are educated about the voting process. For one lady told us she could not register because she wasn't a citizen yet. And if she registered, she would never become a citizen. So she had a good person working with her for her citizenship. Lo que realizamos era que
muchas de estas mujeres ya tenían la información. Había una señora que no tenía su ciudadanía y ella supo que si ella trataba de registrarse para votar, nunca iba a poder hacerse ciudadana. Entonces ella está trabajando con alguien para asegurarse que ella sí se puede ser ciudadana. In 1968, the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. and many others called for a revolution of values in America. En 1968, el Reverend Martin Luther King Jr. y muchos otros pidieron una revolución de valores en Estados Unidos. They sought to build a broad fusion movement that could unite poor and impacted communities across the country and across color lines. Buscaron construir un amplio movimiento de fusión que pudiera unir a las comunidades pobres y impactadas en todo el país y a través de líneas de color. Their name was a direct cry from the underside of history, the Poor People's Campaign. Su nombre fue un grito directo desde el reverso de la historia, la campaña de los pobres. Dr. King reminded us that this is not a moment, but in fact, a movement. El Dr. King nos recordó que este no es un momento y de hecho necesitamos construir un movimiento. We have the imagination to believe that poverty and racism can be abolished and change can come. Tenemos la imaginación para creer que la pobreza y el racismo se puede abolir y el cambio puede llegar. We need to build political power and change the political landscape to end the twin evils of racism and poverty. Necesitamos construir poder político y cambiar el panorama político para acabar con los malos gemelos de racismo y la pobreza. We end our PPC meetings with the following: forward together, not one step back. Siempre terminamos nuestras reuniones de PPC con lo siguiente: adelante juntos, ni una para atrás. Por favor, repite después de mí. Forward together, Not one step back. not one step back. Thank you so much for this opportunity. Muchas gracias por esta oportunidad. Rita, thank you so much for sharing with us more about the Poor People's Campaign. We shared a link in the chat, so we'll be sure to keep updating people as the campaign continues. Our last speaker today, before we hear from our community, will be Cesario Moreno, who interned at the 35th Ward office this past summer. Let's welcome Cesario now. Muchas gracias, Rita. Antes de continuar, perdón. Muchas gracias, Rita, por compartir con nosotros y hablarnos de la campaña de los pobres. Ya compartimos el link de la campaña de los pobres en el chat para que todos lo puedan ver. Ahora vamos a darle la bienvenida al último invitado hoy día, que es Cesario Moreno, que hizo su práctica aquí en la oficina de 35, es el verano pasado. Así que para darle la bienvenida a Cesario. Gracias. Hello everyone. Nice to see everyone. Well, not see everyone, but I'm here, and I believe everyone else is here too. Okay. As a young person, I have no illusion that I've been raised in and live in a broken democracy. Yet while it is unequal, this democracy holds value and power. Democracy is a powerful force when built properly, but more importantly, when engaged in strategically. The rich and powerful know this because they have done everything they can since the foundation of the US to make the gears in the democracy machine significantly less effective, from controlling most major media sources to limiting the range of acceptable forms of protest, such as trying to make strikes illegal, delegitimizing violent protests, literally paying people to protest,
I could go on for a while on the many ways the powerful have invested so much effort and time in making the gears of democracy inaccessible and unusable to us. All these gears are important areas for us to work to rebuild our democracy. Voting is no exception to this. So how do we fix the voting gear? Well, aside from systemic changes such as changing the Electoral College, making voting a national holiday, making it easier to vote, ranked choice voting, and changing campaign finance laws, the most obvious is to use your voice and vote. An election is unique to the other gears in democracy because it is a single event every couple years that has the potential to show most of our collective strength. The ruling class knows this, and it is one of the most feared times for them. That is why they work tirelessly year-round to ensure the outcome. If the working class votes together, regardless of the outcome of the election, it shows our strength. As UN 35 understands and does so well, election day matters, but every day between elections is also equally important to keep the elected officials accountable to the people. An election is one of the biggest opportunities we have to show how strong we truly are. It can be a chance to put fear in politicians and corporations who have implemented harmful policies and considering buying future elections. It can be a chance to give strength to elected officials who are already working for us. It lets them know that we have their backs if they stay true to us. And lastly, it can be a chance to give hope to future candidates that they can win if they work for the working class. We can build power like this, but not only if you individually vote, but if we vote collectively. So if you have the privilege to vote, please vote, not just for the presidential election, but down the ticket to show our strength nationally, statewide, and citywide. If you're planning to vote already or cannot vote, but wish to be involved, join UN 35 and get your community to vote as a collective front. Okay. Como joven, no tengo ilusiones de haber sido criado y viviendo en una democracia rota, pero aunque sea desigual, esta democracia tiene valor y poder. La democracia es una fuerza poderosa cuando se construye correctamente, pero también es importante que se involucren en el proceso. Los ricos y poderosos lo saben porque han hecho todo lo posible desde la fundación de los Estados Unidos para hacer que los engrajes de la democracia sean significativamente menos efectivos. Por ejemplo, controlan la mayoría de las noticias, limitan las formas aceptables de protestar, como tratar de hacer que las huelgas sean ilegales, deslegitimar las protestas violentas y pagar a la gente para que protesten. Podría continuar por un tiempo sobre las muchas formas en que los poderosos han invertido mucho esfuerzo y tiempo para hacer que los engrajes de la democracia sean inaceptables e inútiles para nosotros. Todos estos engrajes son áreas importantes en las que debemos trabajar para reconstruir nuestra democracia. La votación no es una excepción a esto. Entonces, ¿cómo arreglamos el mecanismo de votación? Aparte de los cambios sistémicos, como cambiar el colegio electoral, hacer la votación un día de descanso nacional, votar por orden de preferencia y cambiar las leyes de financiamiento de campañas, lo más obvio es usar tu voz y votar. Una elección es único comparado a los otros engrajes de la democracia, porque es un evento cada 4 años que tiene el potencial de mostrar la mayoría de nuestra fuerza colectiva. La clase dominante lo sabe y las elecciones son una de las épocas más tímidas para ellos. Por eso ellos trabajan duro durante todo el año para asegurarse el resultado. Si la clase trabajadora vota junta, demuestra nuestra fuerza. Como Vecinos Unidos del Distrito 35 entiende y lo hace muy bien, el día de elección es importante, pero todos los días entre las elecciones también son importantes para que los políticos hagan lo que el pueblo demande. Una elección es una de las mayores oportunidades que tenemos para demostrar esta fuerza. Puede ser una oportunidad para infundir miedo a los políticos y negocios que quieren implementar leyes dañosas y comprar más elecciones. Puede ser una oportunidad para dar fuerza a los políticos que trabajan
para nosotros, que sepan que nosotros los apoyamos si se mantienen fieles a nosotros. Y por último, puede ser una oportunidad para dar esperanza a los candidatos del futuro, de que pueden ganar si trabajan para la clase trabajadora. Todo esto es posible, pero no solo si vota individualmente, pero si nosotros votamos colectivamente. Entonces, si tienes el privilegio de poder votar, vote no solo por las elecciones presidenciales, sino también por todas las otras elecciones para mostrar nuestra fuerza a nivel nacional, estatal y municipal. Si ya está planeando votar o no puede votar, pero desea participar, únanse a Vecinos Unidos en el Distrito 35 y hagan que su comunidad vote como una frente colectiva. Cesario, thank you so much. And to all of the speakers for sharing their words with us tonight. We really appreciate hearing everyone's thoughts on why voting matters. Very similarly to what lots of folks said tonight, we know that no matter what, the people who consistently vote are the same people who are trying to raise our rent, who don't want us to have public schools, and who want to deny us healthcare. Voting lets us express our values and affirm the communities that we do want to live in. Muchas gracias, Cesario, y a todos los que compartieron con nosotros hoy día. Apreciamos mucho escuchar de los pensamientos de todos sobre la importancia de votar. Lo que sí sabemos es que las personas que votan con más consistencia históricamente han sido las mismas que quieren subirnos la renta, que no quieren que tengamos escuelas públicas y que quieren negarnos acceso a aseguranza médica. Votar nos deja expresar nuestros valores y afirmar la comunidad en la que queremos vivir. Now we want to hear from you all. If you look to the YouTube chat, we have shared a link where you can join us in our Zoom room. We're going to let audience members in one at a time from the waiting room of Zoom to share a 2-minute story about why voting matters to you. We just ask that while you're speaking, you pause every few sentences so that our Spanish interpreter Weber can translate for you, unless you are bilingual yourself and would like to do it yourself. Ahora queremos escuchar de ustedes. Si ven el chat, vamos a dejarles ahí en el chat en YouTube el link para que se puedan unir a nuestro espacio en Zoom. Vamos a dejar que miembros de la audiencia entren uno por uno para compartir una historia de alrededor de 2 minutos sobre la importancia de voto para usted, para cada uno. Mientras que hablan, por favor, de hacer una pausa cada otra frase o cada 2 frases para que nuestro intérprete, Weber, ese soy yo, pueda traducir por ustedes, a menos de que sean bilingües y preferirían hacerlo ustedes. Even though we can't gather in person because of coronavirus, we would still love to see and hear from you all. We're going to put up a slide just while we wait to see if anyone joins us in the Zoom room, and we'll wait a minute or 2 to give people time to get here. Y aunque no podamos hacer una junta en persona debido al COVID-19, nos encantaría escuchar y ver a todos. Vamos a esperar unos minutos para darles tiempo a que se unan al espacio Zoom los que quieren compartir. I was nervous we were going to need to wait a long time, but we're going to welcome Linda Robertson into the Zoom room. And let's see if she's connected. Vamos a darle la bienvenida a Linda Robertson al espacio Zoom, a ver si está conectada. Hi, Linda. Thanks for joining us. You can turn your video on and your mic on and share whenever you're ready. Or just your mic if you want to keep your video off. No. Yeah, I have always voted.
it's been over 100 years that the women got the vote, and I would be stupid and remiss not to vote. Yo siempre he votado. Ya han pasado 100 años desde que las mujeres recibieron el derecho de votar, así que yo me consideraría tonta por no votar si no votara. Linda, do you have any other comments you'd like to share? No. Thank you so much. Gracias, Linda, por compartir. We'll give folks 1 or 2 more minutes to allow time to come to the Zoom room if anyone else would like to share. All right. Well, that's about all the time that we have for tonight, but I just want to thank, oh, we do have one more person, Lenny. Let me let you into the room. Hey, Lenny, you can unmute yourself whenever you're ready. Well, I just today in the mail, I got my my mail-in ballot, so that seems to be working. I just wanted to comment that although sometimes voting seems, you know, a little frustrating, sometimes it's not anybody decent to vote for. It seems to me that this election really seems different. That it's not just a matter of voting, but many people are organizing, and that this is just a first step in attempting to exercise our power. And so it's really, I think, an exciting moment in building this movement. Like Rita said, that it's not a moment, it's a movement. And you can feel that across the country, people are organizing to vote and to join the movement to transform society. So I think what UN 35 in Chicago is doing and what the Poor People's Campaign is doing across the country is very important and exciting. Sí, hoy me llegó, para traducir lo que dijo, hoy me llegó mi correo, mi boletín por correo para votar, así que creo que eso va a funcionar. Y quería dejarles saber que aunque votar puede ser frustrante y a veces ni siquiera hay candidatos decentes por los que uno puede votar, no es sobre esta elección en particular, opino que es diferente por 2 razones. No solamente votar, sino también organizar. Así que hemos visto que el primer paso ha sido construir organizaciones, y ha sido muy emocionante ver este movimiento, porque por cierto no es un momento, es un movimiento, y ha sido muy emocionante ver cómo en este momento se han construido muchas organizaciones, y por ejemplo nosotros en Vecinos Unidos del Distrito 35 o alrededor del país, como por ejemplo con la campaña de los pobres. Así que sí. I want to thank Linda and Lenny both for sharing their comments with us. I appreciate everyone's patience too, as we're trying to figure out how we're able to live stream to as many people as possible while also getting to hear from our community. So I'm glad we were able to hear from 2 folks, and hopefully we'll get better tech transitions next time. Quiero agradecer a Linda y a Lenny por compartir sus perspectivas. En este momento todavía estamos aprendiendo cómo podemos crear un espacio virtual, como por ejemplo por YouTube, al cual muchos se pueden unir y ver, y también buscar una manera de que todos puedan participar. Así que gracias por acompañarnos en esto. Before we close, we just want to share one last time that if you're interested in getting involved with United Neighbors of the 35th Ward, we've shared a link via the YouTube chat, but the link is un35.org/get-involved. That way you can sign up and get more involved, and you can also sign up to become a monthly donor, which again is the best way to sustain our work.
Antes de terminar, queremos hacerles saber una vez más que si quieren involucrarse con nosotros, a nuestra organización, hay varias maneras que lo pueden hacer. Primero está el enlace, el link en el chat de YouTube para que lo puedan encontrar. Ahí va a haber información sobre cómo se pueden registrarse para votar o pedir su boleta por correo. Y finalmente queremos dejarles saber, acordarles de que una manera muy buena de apoyar a nuestro trabajo es por darnos una donación mensual. Sin importar la cantidad de cada donación nos ayuda. Así que también vamos a poner ahí el link para que puedan donar. Thank you all one last time for joining us tonight, and stay tuned next month when our next virtual community assembly is going to be on the topic of the fair tax referendum. We will see you then and have a good night. Así que muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros hoy, y por favor de unirse del siguiente mes. La siguiente asamblea comunitaria se va a tratar sobre el referendo del impuesto justo. Así que eso, que tengan buena noche.